hace también. Bien, 10:47, retomaremos el contacto luego. Nos vamos a esta hora a la Corte Suprema porque se entrega ahora un punto de prensa respecto a la polémica por Luis Hermosilla. Escuchamos. Nombramientos en los cargos del Poder Judicial, se ha decidido emitir la siguiente declaración pública. Primero, la Constitución Política de la República contempla la participación de los tres poderes del Estado en el nombramiento de los ministros y ministras de la Corte Suprema, correspondiendo al Poder Judicial la elaboración de una quina, al Ejecutivo efectuar una propuesta y al Senado su ratificación. En el caso de los demás miembros del escalafón primario, el Poder Judicial elabora una terna y compete al Ejecutivo el respectivo nombramiento. Segundo, sin perjuicio de lo anterior, conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros, entre las cuales se han afinado los procedimientos para ponderar, previo cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las participantes, y en especial la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones. En torno a este punto, el Poder Judicial seguirá trabajando para mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Tercero, en el mismo sentido, esta Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la Judicatura, como lo hizo presente al informar el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema en los procesos constituyentes recientes, particularmente en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del Gobierno Judicial, conforme a los acuerdos adoptados en diferentes jornadas de trabajo. Cuarto, por último, el Poder Judicial continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente, con el objeto de preservar su independencia y correcta administración de justicia. Hasta aquí la declaración. Muchas gracias. Del secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, quien entregaba entonces este comunicado público por parte de la Corte Suprema, después que realizó un pleno extraordinario para abordar precisamente la polémica de los mensajes que se han conocido entre el abogado Luis Hermosilla y también dos jueces. Hablamos del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y también el ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Precisamente estamos con Marcelo Acevedo para preguntarle, estabas acá escuchando precisamente las palabras del secretario de la Corte en este comunicado público. Marcelo, tú que representas a las funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, te quería preguntar qué te parecen las palabras del secretario. Bueno, me parecen que van en la línea correcta. Sin perjuicio, yo eché de menos que efectivamente se iniciara quizá una investigación sumaria respecto a aquellas dos ministros, ¿cierto?, que fueron influenciados, o a lo menos hay aparente influencia, ¿cierto?, del señor Hermosilla en los nombramientos. Me parece que también eché de menos que este sistema de nombramiento, que efectivamente el comunicado dice que se va a revisar o que va a intentar, ¿cierto?, de mejorar. Me parece que hay que abrir una mesa ya técnica, me parece que hay que abrir una mesa efectivamente entre los distintos actores, funcionarios, Cortes Supremas, Cortes de Apelaciones, jueces de primera instancia, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y abrir esta mesa efectivamente para poder hacer este cambio en los nombramientos, pero no solamente el cambio de los nombramientos, sino que también efectivamente yo creo que hay que hacer una revisión efectivamente de cómo se estructura el Poder Judicial. Este año se cumplen 200 años de la Corte Suprema y por tanto también del Poder Judicial, y hay que hacer esta revisión, y efectivamente estamos en aras de hacer cambios. Estamos en un proceso que efectivamente el Poder Judicial tiene un carácter piramidal, pero ya un poco decimonónico. Ahí todavía los tribunales que son unipersonales, que son no reformados, todavía funcionan como pequeños feudos donde el juez manda y los funcionarios claves son plebeyos o esclavos. Entonces es difícil efectivamente
hacer un cambio profundo si es que no están todas las instancias, ¿cierto? Y que tengamos todo efectivamente en mira de mejorar el Poder Judicial. Aquí todos los funcionarios estamos en mira de mejorar la justicia, o sea, y mejorar también la credibilidad en la población al Poder Judicial. Estamos aquí efectivamente para lograr eso y lo que yo quiero efectivamente, y como organización queremos los funcionarios que también nos tomen en cuenta en estas decisiones y podamos participar en esta mesa. Ahora, claro, se puede hacer una petición formal de esta mesa técnica, también, por ejemplo, en segunda instancia de un sumario, porque me mencionabas que echaste de menos también eso en la declaración, y hay un tercer punto ya en la última pregunta. ¿Qué te parece también que hayan decidido no asistir a la comisión investigadora del caso Audios por la separación de los poderes del Estado? Sí, bueno, ahí son dos preguntas. Efectivamente, nosotros ayer sacamos una declaración pública como organización de funcionarios y dentro de la declaración pública exigimos dos cosas. Una, que efectivamente se inicie la investigación sumaria respectiva y segundo, que salga esta mesa técnica. Esta declaración pública la vamos a hacer ingreso entre hoy y mañana también a la Corte Suprema en forma formal, efectivamente, para que se tomen las medidas. Y respecto a la invitación que hizo el Congreso a los ministros, es sabido que los ministros no van a estas sesiones. Ellos son autónomos, ¿cierto?, de elegir o no, mientras no haya una acusación constitucional, ellos no están obligados a ir. Sin perjuicio, a mi parecer, efectivamente, deberían haber ido, porque además le dan transparencia también al proceso y que transparencia también a la ciudadanía, no solamente los funcionarios del Poder Judicial necesitamos saber, sino que también la ciudadanía completa, y el Congreso también es un reflejo de los representantes de la ciudadanía. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Y las palabras entonces de quien representa a las funcionarias y funcionarios judiciales respecto de las palabras entonces del secretario de la Corte Suprema que hacía esta declaración después del pleno extraordinario del máximo tribunal del país para abordar precisamente estos mensajes o posible influencia, ¿no?, del abogado Luis Hermosilla en el nombramiento de los jueces, del ministro de la Corte Suprema Jean-Pierre Matus y también del ministro Antonio Ulloa, quien es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Por un lado, entonces, dicen que están abiertos a ver cómo modificar este sistema de nombramiento de jueces, y por otro lado, era el primer punto, ¿no?, que hablaba el secretario, que reforzaban un poco cómo hoy en día funciona este sistema entonces de elección en el Poder Judicial. Claro, y era una vocería que se esperaba, además, precisamente para esta mañana. Estefi, muchísimas gracias por la información. Nos vemos. Nos vemos, Frecia. Buenos días. Chao, que esté muy bien.